Entonces vamos a ver qué nos tiene el Señor para nosotros el día de hoy. Y es algo muy importante, muy importante, que se trata este mensaje en el que yo soy simplemente el mensajero, en obedecer a Dios. Es la llave que abre tantas bendiciones para nosotros. Lo peor que puede tener unos padres es hijos desobedientes. Es lo peor que puede haber, porque están expuestos a todo. Se salen de la cobertura de sus papás. Simplemente se salen de la cobertura de sus padres. Así le fue al hijo pródigo. El padre nunca lo maldijo, nunca lo maldijo. Al contrario, estaba orando por él, estaba atento de cuándo iba a regresar. Pero ellos se salieron de la cobertura de Dios. Él simplemente se hace a un lado, Dios. Deja de darte deja de darte la cobertura. Y las bendiciones no te llegan. Ese es el problema. Entonces, lo mejor, lo más correcto que podemos hacer nosotros, lo más sabio y lo más difícil, porque muchos te lo venden como que es muy fácil ser cristiano. No, no es tan fácil. A su hijo, a Jesús, le costó la vida, y de una manera muy horrible. Entonces, a veces nos los venden como que es muy fácil, y no, es muy difícil ser un hijo obediente, obedecer los mandatos de Dios. Porque vamos en el mundo al que ya no pertenecemos, vamos nadando en contra, vamos en contra de la corriente. Y en ocasiones nos encontramos con palos, con árboles que vienen traídos por el río, que son los problemones que tenemos a veces, que pasamos. Pero vamos remando, vamos nadando contra corriente. Pero no vamos solos, no vamos solos. Hemos estado impuestos, formados, hechos ya por tantas generaciones de una manera ya muy arraigada dentro de nuestros corazones, de hacer así las cosas, porque así lo vimos hacer. Es como el niño el clásico que llega el papá, golpea a su mamá, llega borracho, la maltrata, etcétera, etcétera, y al niño llorando abajo de la cama diciendo, cuando sea grande te voy a matar. Y es grande y también golpea a su esposa. Se repite el ciclo, se repite el ciclo. Y así se viene repitiendo con nosotros, siendo infieles a Dios, no obedeciendo sus mandatos. No, y es que, mira, Dios no cambia a nadie. Ese es un error. Es que ahí te quieren cambiar, dice. No, yo no quiero ir porque ahí te cambian. Ya no bailes, no fumes, no tomes, no esto, no aquello. No, de ninguna manera. Jesucristo, Dios, nuestro Padre, ni el Espíritu Santo te cambia. No te quita nada.
Es uno el que va a cambiar. Uno es el que cambia. Entonces Dios no te quita nada. Dios lo que hace es ayudarte a que tú tengas las fuerzas para hacer lo que quieras hacer, que sea la voluntad de Dios. Pero Dios va a estar trabajando en ti en la obediencia, Jesucristo, cuando estaba en la cruz, cuando estaba orando, Él estaba al frente, se levantó en 3 ocasiones porque él era todo hombre también y sabía lo que iba a pasar en unos momentos porque ya venían caminando por él. Y él podría haber dicho no. Hasta él podría haber dicho no. Podría decir, Señor, no puedo. No puedo vivir un minuto separado de ti. Porque lo que hace el pecado es separarte de Dios. Por eso Dios odia tanto el pecado, no quiere que estés separado de Él. Entonces, pero al final, Él dijo que no se haga mi voluntad. O sea que la voluntad de Él era no pasar por eso. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y fue ahí cuando, pues, ya llegaron, estuvo esa decisión y fue obediente hasta la cruz. Dios no deja de trabajar en nosotros. ¿Por qué no deja de estar trabajando en nosotros para la obediencia? Porque es lo más grande que puede haber en nosotros, ser obedientes. Es lo más sabio que puedes. Es la llave, como te repito, es la llave más importante, más grande que tienes para abrir bendiciones. Ve a tus hijos. Cuando tus hijos son obedientes, están llenos de bendiciones, están cubiertos de bendiciones. Pero cuando nosotros no somos obedientes, menos nuestros hijos. Y fíjate, nuestros hijos pueden perdonar, entender todo lo que hagas, te puede perdonar. Que le golpees, que hagas esto, que todo te perdona. Lo único que no entiende es la hipocresía. Antes, hipocresía viene de hipócrita, porque antes en los teatros, pues no había maquillaje acá y ¿no? Sino que uno se ponía así con una máscara y traía otra máscara y hacía el papel de lo que representaba la máscara. Si era mujer y ponía una de hombre, pues ya sabes, iba a comenzar a hablar como mujer y hacer esto y esto, y tú agarrabas la imagen y lo salía uno muy bigotudo y todo eso. Entonces es cambiar tu rostro, tu vida, hablar diferente y todo conforme, o sea, ser un hipócrita. Eso es hipocresía, ser un hipócrita. Y el ver tus hijos que dices una cosa y haces otra. Por eso les digo a veces, es que no entiendo, no es, oye, ten paciencia, que tú fuiste peor. Acuérdate, ten paciencia y pídele a Dios, porque es el único que nos puede ayudar. Vamos a leer Josué
les voy a dar el contexto de cómo se encuentra aquí todo esto. Acuérdense que ya vimos cómo se ha ido formando el pueblo de Dios unos cientos de años atrás, 320, 340 años. Inició llegando el hijo de Jacob. Me fue el nombre y no lo he podido agarrar. Y él, los hijos, los otros hermanos, lo agarraron para venderlo, para matarlo, pero no lo vendieron mejor. Había un odio sobre él muy grande, hasta tal punto de que lo querían matar porque era muy soberbio, muy orgulloso por las profecías que Dios les daba, pero él fue vendido como esclavo, llegó a Egipto. En Egipto lo tomó Potifar, el capitán de la guardia del faraón, y Dios, bendiciendo ya todo lo que hacía, todo lo que él hacía lo bendecía Dios. Por lo tanto, y lo veían todos, y lo veía Potifar y le dijo, mira, ven para acá, tú aquí eres, después de yo eres tú. Nomás no puedes tocar a mi esposa. Pero la esposa parece que le dijeron que sí. Y la esposa, en una de esas, el diablo jugando sus cartas también, pues se empecinó en que quería tener relaciones con él, pero él, con toda honestidad, le dijo que no podía, porque no podía hacer eso de todo lo que me dio, me negó a ti. Y yo no puedo hacer eso, le dijo. Yo no puedo hacer eso y así que no, y ven para acá, ¿no? Y se le tira el agarrón y sale corriendo él, pero desnudo, ¿no? Entonces sale él ahí y ella comienza a gritar, primero ella, ¿no? Que auxilio, me quería violar, etcétera, etcétera, etcétera. Llega Potifar, pues era para matarlo, pero era su esclavo, pero lo mete a la cárcel. Y ya en la cárcel, otra vez, la mano de Dios sobre él. Está la mano de Dios sobre él y todo prospera en la cárcel. A modo de que el jefe de la cárcel, pues, lo pone como segundo y él se sienta. Y él dirigía la cárcel. Él dirigía la cárcel, él podía hasta huir si quería, pero él la está dirigiendo y todo, y hace los modos Dios para que lea sobre el nuevo faraón que había, que leyera sus sueños que había tenido, y que eran 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas, que significaban mucha abundancia y luego mucha escasez. Entonces le dijo, tienes 7 años para ampliar tus graneros, llenarlos de alimento y adelante. Pues tú eres, le dijo, porque tienes que agarrar a una persona muy sabia y muy fiel. Y él, saliendo de la cárcel, lo trajo. Pues tú eres, le dijo, ¿qué persona más sabia que tú? Y sí, él empezó a pasar por las provincias y todo lo que, y puso un decreto, llevaba su anillo en donde todos se tenían que hincar sobre él. Era el segundo, desde que lo querían matar, desde que llegó como esclavo a la cárcel, ahora se encuentra como el segundo. Llegó como segundo, como esclavo, llegó como segundo en la cárcel, ahora como segundo en Egipto. Y les comenzó a pedir una parte de todo lo que cosechaban, porque van a tener mucha abundancia. Lo que siembren va a ser muy abundante, les decía. Y una parte
no recuerdo importante, tienen que entregarla para guardarla. Y así lo hacían. Así lo hacían todos. Y llenó graneros y graneros y graneros y graneros. Y tiene un encuentro con su familia. Vuelve a tener ese encuentro, pero en él ya no tenía ese rencor ni nada. Y los toma de vuelta, los trae a Egipto y toman el lugar más fructífero, más bonito que era el área de Gosén, y ahí están. Y comienzan a vivir como reyes. El segundo era el jefe. Pero tiene que llegar el momento en que tiene que morir. Y también los faraones. Entonces vienen otros faraones y lo primero que ve este faraón dice, oye, ¿ya te fijaste, dice a los demás, que estos hebreos se reproducen mucho y son muy fuertes, son muy grandes? Y ya eran como 2 millones. Entonces están reproduciendo. ¿Sabes qué? Le dijo, vamos a hacerlos esclavos, porque no vaya a ser que ellos, como entran y salen acá a nuestro terreno, no se vayan a unir con otro gobierno y vengan y nos invadan y nos maten. Entonces los hicieron esclavos, y es ahí cuando ya Moisés, por otra parte, pues cuando estaban ellos creciendo y tenían miedo los faraones, el faraón sobre ellos, pues les dijo a las parteras que todo hombre que naciera, ahí mismo lo matara, que lo dejara caer al suelo. ¡Sas! ¡Qué resbaloso! Así el doctor, ¿no? Que saca al niño y se le cae y lo dice, ¿de verdad? Que son muy resbalosos cuando nacen muertos, dice. Pero no lo hacen, y menos con Moisés cuando nace. Y lo tiene unos meses con ellos, la mamá, pero ya lo van a descubrir, ya está, hace ruido, grita, ya está grande. Entonces, pues dice, le voy a dar la oportunidad de vida, ponerlo en una cesta que se llama el Moisés, sobre el río, y que se vaya por el río a ver quién lo encuentra. Que no sea un cocodrilo. Pero cuando la hija del faraón sale soltera ella, sin hijos, sale a bañarse al río, etcétera, con todas que la acompañaban, vio ahí a Moisés y lo vio bonito y lo agarró y lo tomó como para si fuera su hijo. Entonces Moisés creció, se formó en la cultura de los egipcios, con conocimiento astronómico, con fuerza, sabiendo para guerrear, con todo se formó. Pero ya cuando él tiene la revelación de que él no es egipcio, él es hebreo. El asunto es que se va huye porque mató a un hebreo que estaba golpeando, a un judío, a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, y pues para que no lo maten, huyó. Creía que lo iban a respaldar los demás hebreos, pero ellos lo veían como un egipcio, nunca habían convivido con él. Entonces se va allá al desierto y allá dura otros 40 años, cuando ya todo cambió y ya el pueblo ya había crecido. Ya estamos hablando de más de 2 millones de hombres.
¿Hay cuántos millones con las mujeres y niños y todo? Ya era un pueblo muy grande, ya era el pueblo de Dios. Ya se había formado el pueblo de Dios. Ahora hay que sacarlo. Y eso es lo que vimos en la plática pasada, o la antepasada, en donde Dios comienza a mandarle plagas para que obedeciera el faraón. Porque él prometía, viene la primera plaga donde el Nilo se convierte en sangre, que el Nilo era como lo más hermoso para ellos, lo más grande, que era como un dios. Y al ver que no pueden tomarla, que se convierte en sangre, todo no la pueden tomar, menos el agua de los hebreos. Y promete dejarlos ir. Y ahí vienen las promesas, y hablamos de las promesas, y cómo Dios va endureciendo el corazón del faraón para que, por falta de cumplimiento de las promesas que él hacía, y así somos nosotros, prometemos y no cumplimos, prometemos y no cumplimos, y no sabemos, creemos que, como la chilindrina, como digo una cosa, digo la otra, y no es así. En el mundo espiritual, lo que tú declaras tiene poder para bien o para mal. En esto recuerda que lo que se está jugando aquí es tu eternidad y en dónde te la vas a pasar. Y Dios lo toma en cuenta. Dios es un hombre de fe, lo que tú prometes, Él lo cree. Él no lo duda. Él dice sí. Y ahí estuvimos viendo todas las 10 plagas hasta que por fin mueren los primogénitos. Ese es el contexto de todo esto. Mueren los primogénitos y llegan y los deja ir. Se encuentran en una situación donde tienen enfrente al mar y hacia atrás tienen a los que se volvieron a arrepentirlos, porque ¿quién iba a trabajar ahora? Vamos por ellos. Otra vez los egipcios se arrepienten y seguramente ahí iba también el faraón. Y vamos por ellos. Entonces tenían esas dos oportunidades: ahogarse o pelear. Pero ellos no eran guerreros. Y ellos no eran guerreros. Entonces Dios le dice, Señor, y comienza a orar Moisés, y Moisés le dice, tú avanza, no es tiempo de orar, tú avanza. Y cuando él toca el agua se abre y pasan todos ellos en seco. Y cuando llegan los demás y pasan los egipcios, el mar se cierra y todos son muertos. Llegan al punto, van a Sinaí, les da los mandamientos, etcétera, etcétera, pero luego los lleva al punto de la tierra prometida, a donde los llevaba Dios. Y les había hablado de que ciertamente ahí esa tierra es tierra de leche y miel. Todo lo que produce es una tierra fabulosa. Entonces él por su cuenta toma 2 príncipes de cada tribu, 12 en total, y entre ellos manda a Josué y a Caleb. Y 40 días regresan, que es el día de la prueba, son los días de la prueba, los regresa, y sí, venían con un racimo de uvas, pero cada uva como de medio metro, grande la uva.
Mentira, ¿no? No, chiquita, chiquita, no tanto. Es chiquita, como una pulgada y media. Pero muy grandes, muy grandes, muy grandes. Y lo ven y todos contentos acá. Y Josué y Caleb, vámonos, pasemos, vamos porque son pan para nosotros. Pero, dicen los otros 22, hey, la gente que hay allá, esto, son gigantes. Nosotros ellos nos veían como langostas. Fíjate qué mentirosos, ¿cómo? Nadie platicó con ellos. Nos veían como langostas. Y los lugares donde están fortificados. No podemos pasar. Nos van a matar a todos. Y como traen todavía la mentalidad de esclavos, esa mentalidad de esclavos, es más fácil creer lo malo que creer lo bueno. Y es lo que nos pasa. Tú le hablas de Dios a una persona y le dices, mira, con tu obediencia, con el tiempo, tú vas a aprender a prosperidad en tu casa, tu matrimonio, tu salud la vas a recobrar, y comienzan las promesas, le comienzas a hablar de las promesas que tiene el ser un hijo de Dios, que las promesas no son, este libro no es para cualquiera, este libro es para los judíos y los gentiles que somos nosotros, pero ya no hijos de Dios. Y le comienzas a decir, ¿y qué? Y le comienzan a decir, y comienzan ellos a ver más claro, a hacer caso lo malo, no lo bueno, lo malo. Si te platican algo bueno de alguien, no importa, qué bueno. Pero si te dicen una calumnia, aunque sepas tú que es una persona requete mentirosa, le crees a lo malo, a lo malo. Entonces ellos les entra el espíritu de esclavitud y ellos no deciden, comienzan a quejarse, quieren matar a Moisés. ¿Por qué nos sacaste de allá? Tan sabrosas los ajos y las cebollas. No sé a quién le guste eso, pero ellos es lo que comían y etcétera, etcétera. Y Dios se enoja mucho porque los oye murmurar y le dice, Moisés, te voy a dar otro grupo, te voy a dar otra gente, no, ¿qué van a decir los demás? El Señor cada rato les decía lo mismo, porque los quería matar todos por desobedientes, por tercos. ¿Qué van a decir los demás pueblos? Que los sacaste de Egipto para matarlos en el desierto. Entonces él, pues declárales que por cada día que anduvieron allá, va a ser un año que van a andar en el desierto, para que toda esta generación muera con ese espíritu de esclavitud, porque no pueden entrar. Y así fue, anduvieron 40 años en el desierto, murió toda, ya era una generación nueva la que había, pero Josué y Caleb siguieron fuertes, ellos prácticamente ni envejecían, y estaban presentes, y ahorita se encuentran al borde de entrar a la tierra prometida. Ya con toda esa gente que había, ya con todas esas personas,
Pero Moisés, en un acto de soberbia, de enojo, de ira, se estaban quejando porque no tenían agua. Y Dios le dijo a Moisés, mira, háblale a la roca, háblale a la roca. Y él, en vez de hacerlo, agarra la vara y la golpea. Y sale el agua. Pero Dios le dice, ven para acá, Moisés. Por no haber obedecido lo que te dije, no vas a meter al pueblo a la tierra prometida. Va a ser Josué. Así que comiénzalo a preparar. Y es ahí donde se encuentran. Es ahí donde se encuentran ya. Poco después muere. Y les leeré. Josué 1:1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa a este Jordán. Se encontraban en la misma situación del mar. Ahora empezamos algo nuevo, dice Dios. Empezamos algo nuevo, con gente nueva, etcétera y todo. Pero tienes un mar frente a ti. Era el río, que en ese tiempo estaba desbordado y que era grandísimo, grandísimo. Entonces, ahora pues, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Todo lo que había pisado Abraham, Jacob y todos ellos ya se lo sabía. Era territorio de ellos. Eran como 7 naciones que estaban ahí. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, una promesa, en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Otra promesa. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ya no nomás valiente, muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Otra promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ya hemos hablado de la meditación. Y hace poquitos, 2, 3 domingos, sobre meditar en la palabra de Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, no es una manzanita que nomás te acuestas, abres la boca y ahí cae la... Otra. ¿No? ¿No? Mira, en el 9, mira, que te mando
debería decir, oye, ¿no? Bueno, pues le dijo, mira, que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Todas esas promesas, como les dije al principio, obedecer a Dios es lo más difícil. ¿Por qué? Yo me preguntaba, al agarrar el ministerio, en fin, y antes, ¿por qué las iglesias llenas de promesas como están aquí? Puedes tener un banco de promesas, sacar cada promesa y escribirla. Pero tienen un pero todas. ¿Por qué? Que su Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Y por qué están tan escasos? ¿Por qué los corren de donde están rentando? ¿Por qué tienen que vender hasta tamales? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué hacer aquello? ¿Y por qué tantas enfermedades? ¿Por qué casi no hay diferencia entre el que va en ese carrito azul y nosotros? Porque es difícil lo que Dios te pide. Que seas obediente, que obedezcas, que seas obediente. Ahí están las promesas. Ahí están las promesas. La verdad es que, como te dije, Dios no cambia a nadie. Tú vas a cambiar. A manera de que tú vas siendo obediente a como Dios te dice, porque lo que Dios quiere de ti es que tú seas una persona próspera, que seas una persona llena de salud, que seas una persona que se vea Dios en tu hogar, en tu vida, que ya te apartes de todo aquello que ya sabes que te va a ir mal. Tarde o temprano te va a ir mal. Vas a pagar el precio por eso. Ponle guarda a esa boca. Busca de Dios. ¿Cuántos de ustedes la Biblia la están abriendo hoy y ya no la vuelven a abrir hasta el otro domingo? O no digan nada. No levanten la mano ni nada. O ni siquiera la abren cada semana. Menos leerla. Y es la palabra de Dios. Es Dios hablándote. Dios te está hablando. Dios nos está hablando aquí a nosotros. Esto es para nosotros. Es lo que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios no la limita el tiempo ni el espacio. La palabra de Dios, eso que leímos, es tan nueva para ellos como para nosotros. Ahí donde dice Josué, pon tu nombre. Así es la palabra de Dios. Él te está hablando a ti. Él está mandando un mensaje esta mañana a este lugar. Y yo soy el mensajero nada más. Y el mensaje también es para mí. Yo no se las estoy aventando para allá. No, me está cayendo a mí. Y ahí va. Y se esparce para el que la quiera agarrar. Y todo es obediencia, ¿será? Obediencia no es fácil. No es fácil
si lo haces con tus fuerzas. Si tú lo haces con tus fuerzas, por eso Jesucristo no empezó su ministerio sin antes haber sido lleno del Espíritu Santo. El diablo no sabía quién era, pero cuando va a bautizarse, cuando va a empezar el ministerio y va a bautizarse, y se va a bautizar para perdón de pecados cuando él no había cometido ninguno. Pero él tenía, como judío, tenía que cumplir con la ley, tenía que cumplir y bautizarse también. Y le dice su primo, le dice: Jesús, tú me te debes de bautizar a mí. No, le dijo, tú me tienes que bautizar para que se haga conforme a lo que está escrito. Y ahí, cuando es sumergido al agua, sale, el cielo se abre y Dios hablando: este es mi Hijo amado. O sea, dándole una aceptación, unas palabras de aceptación, de amor. A él oíd. Y de ahí fue tomado por el Espíritu, que ya estaba en él, que descendió en forma corpórea como una paloma, que la paloma no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona, como lo eres tú, como lo era Jesucristo, como lo somos nosotros. Yo también. Entonces, así. Pero lo toma y lo lleva al desierto para quitarle el poder que Adán le había entregado al diablo. Ahora sí, le dijo, ahora sí nos vamos a agarrar. Nos vamos a agarrar y vamos a ver en dónde está el poder. Lo tienes que entregar y el diablo, te voy a destrozar. Me vas a servir. Y comienza la tentación. Da 3 partes en el cuerpo, alma y espíritu. Pero estuvieron 40 días ahí y con la Biblia en mano cada uno, diciendo, ya los 40 días que vio que tenía hambre, haz que se conviertan estas piedras en pan. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un alimento espiritual. Y la lucha que ellos tenían era espiritual. Y así pelean, así se agarran. Y ahora Jesucristo baja lleno en el poder, dice la Biblia, no lleno del Espíritu Santo, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando llega a un lugar, a una sinagoga, ahí le sale un demonio luego. Y lo reconoce, ahora sí lo reconocen. Antes no lo reconocían, no sabían, porque lo veían como hombre nada más. Todavía él andaba como hombre porque el Espíritu Santo no había llegado sobre él. Y con nosotros, ahora, cuando Jesucristo hizo su ministerio y resucitó y les dijo, quédense ahí, no se vayan, esperen todos juntos, porque les conviene que yo me vaya, porque no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos, les voy a dejar al Consolador. Y estaban ahí cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Y ese Pedro que todos ni querían, la primera predicación se convirtieron 5,000 y luego 3,000. Ya era diferente. Y es como estamos nosotros. Así es como estamos nosotros, llenos del Espíritu Santo.
Romanos 8:28. Dios ayuda a que todas las cosas ayuden a bien porque esa es una palabrita muy frecuente, ¿no? Que seas hijo o no de Dios, la usas. Ya le dices, mira, no te agüites, hombre. Dios ayuda a que todas las cosas sean para bien. Por algo perdiste el trabajo, por algo cerró la tienda, por algo pasó aquello. No, esta palabra, como les digo, es para los cristianos. Es para aquellos que lo aman, dice. Y conforme a su propósito son llamados. Ya no es para todos. Si tú amas a Dios, tú eres obediente, todo lo que aparentemente te vaya mal va a terminar en bien. Dios lo va a hacer que termine en bien. Entonces, ¿por qué Josué necesitaba valentía? 3 veces se lo dijo. Te pido que te esfuerces, no nada más que seas valiente, que hagas un gran esfuerzo y un muy gran esfuerzo para que seas valiente. Una es, creo yo, que porque estaba al mando ahora de Moisés y no era cualquier persona. Ahora el puesto que tiene, y ahora es el jefe de todos. Es el jefe de todos y le dice, esfuérzate. Y así cuando tú vienes a Cristo, esfuérzate y sé valiente. Porque muchos se van a reír de ti, muchos te van a criticar. El diablo ahí está diciéndote cosas, tratando de que pues te arrepientas. Otra era que tenía que llevar al pueblo a la tierra prometida sabiendo que iba a tener guerras y que a los que traía no eran guerreros y ellos sí eran guerreros y que estaban amuralladas. Entonces tenía que enseñarle al pueblo a pelear, a toda esa multitud. Se iba a encontrar contra muchas cosas. Y así somos nosotros al venir a Cristo. Te vas a encontrar ante muchos problemas, pero no estamos solos. No estamos solos. Están todas las promesas que te está dando Dios. El Espíritu Santo está con nosotros. Y en el 1:8 es muy importante, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás. Meditar en él. O sea, leerlo y estar pensando en este pasaje. Ahora esta semana piensa, ¿por qué te dice que te esfuerces y seas valiente? Que no te intimides ante aquel que te dice que te quiere intimidar. Ah, eres cristianoide. Ah, vas a una congregación ahí por la Riverol. Pues no, mi esposa, yo me quedo en el carro. No, yo no. A ver, tómate esta cheve. No, dámela. A ver, esto, te intimidan. No te esfuerzas. No eres valiente. Entonces tú tienes que meditar con esto que te dice, ¿qué quieres decirme?
como lo platicamos la otra, Señor, ¿qué me quieres decir? Ahora que fui, que oí eso, que estoy leyendo, o que estás leyendo la Biblia, lees algo y dices, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué quieres que yo cambie? No que tú me quieres cambiar, que yo cambie. Puedes hacer tantas preguntas que te pueden venir. ¿Por qué? Porque ten seguro que Dios quiere prosperarte, quiere que triunfes en la vida, que haya una gran diferencia entre ese carro azul, también era azul que pasó, y nosotros. Hay una gran diferencia. No tengas miedo por lo que vaya a pasar. Que esa diferencia está ahí. Que el trabajo siempre te va a ir bien. Siempre te va a ir bien. No. Tienes problema. Y si pecas, que vas a seguir pecando, vamos a seguirlo haciendo. No es problema, dice la palabra de Dios. Nada te va a apartar de mis manos. Pero si lo sigues haciendo y se hace costumbre, bueno, pues ¿de qué se trata? Tienes que cambiar, tiene que haber cambios en la obediencia. Y son cosas, no irte a los extremos. Pero tú sabes que ya no te sientes bien con esas amistades, por todo lo que están hablando, por todo lo que dicen, porque no va de acuerdo a tus pensamientos. De lo que se están burlando, tú ya cambias, pero tú cambias. ¿Pero cómo le hago? Tú lo vas a hacer, tú pídele a Dios, no puedo. Yo necesito de tu ayuda. Yo necesito que me ayudes. Y Él te va a ayudar. Él te va a prosperar. Pero no es para que tengas 5, 7 carros del año y 4 casas y esto y bla, bla. No. Te quiere, te quiere. Él te puede dártelas también. Claro que sí. Pero tú eres una persona humilde que con lo que tienes es más que suficiente. Tú nunca serás avergonzado y nunca te faltará. Y que triunfes en la vida. Que triunfes en la vida. Cuando me piden que vaya a dar una palabra para personas que no eran cristianas, pues, ¿qué puedo decir? Ay, digo yo, ¿qué digo? ¿Qué digo? A la gente, pues sí. Pero cuando vas y la persona es cristiana, uy, es una bendición poder hablar del camino, del triunfo de vida que tuvo esa persona, de lo que triunfó, porque es lo que Dios quiere. ¿A través de qué? De tu obediencia, que seas obediente. Es fácil. Así le dijeron a Moisés. Sí, Moisés, vamos a hacer. Estaban en el Sinaí y Moisés iba para hablar con Dios también por 40 días. Es fácil, claro que sí lo vamos a hacer. No, Dios le dijo, baja Moisés porque allá traen una pachanga aquellos que los voy a destruir a todos. Ya habían hecho un becerro de oro. Ya habían hecho otro Dios. Y le decían, tú eres el que nos sacó de Egipto. Imagínate, ¿será fácil? No. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir con esto que estoy leyendo? ¿Qué me quieres decir? Que me esfuerce, que sea valiente, que sea obediente. Y eres tú y Dios. Soy yo y Dios y yo sé lo que me quiere decir y yo sé que desde que
qué es lo que tengo que hacer al meditar en la palabra, qué es lo que tengo que decir. La obediencia debe de ir siempre al frente. Cuenta la historia de unos jóvenes que iban a ir a una fiesta a otro pueblo, a otro lugar cerca, y el papá le dijo a la muchacha que no vaya. Y le dice, ¿pero por qué? ¿Qué tiene? Van todos conmigo. Todas mis amigas, vamos todos ahí, mis amigos, vamos a llegar temprano. No, pero dime por qué. No sé, no sé. La verdad es que no sé, pero yo siento que no. Yo siento que no. Entonces, pues se queda llorando. Se queda llorando y después, al día siguiente, muy temprano, le llegan las noticias que se voltearon y todos murieron. Lo importante que es la obediencia. Lo importante que es ser obedientes y, y no estar preguntando por qué ellos sí y yo no. ¿Por qué ellos traen carros del año y yo no? ¿Por qué ellos pueden irse de vacaciones a tales partes y yo no? ¿Por qué yo esto y esto? Hay muchas respuestas en la Biblia. Hay muchas respuestas en la Biblia si realmente somos o no somos. Eso hablando en la cuestión de las riquezas, de los dineros, que no tiene mayor problema. Lo importante de nosotros es saber estar con Dios, estar con Él, oír su palabra, sentir su presencia, ser obedientes, y ese encargo que le dio a Josué, Dios es el mismo encargo que nos da a cada uno de nosotros.